déjame saludar porque voy atrasadísimo con los enlaces. Déjame saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de una larga lista de libros, más de 47 años en el periodismo. Le voy a recomendar sus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Y bueno, mi querido Paco, hay que hablar de muchos temas, pero uno que me llama la atención, ahora con el tema de Ayotzinapa, de cómo un grupo de presuntos estudiantes casi tumban la puerta histórica de calle Moneda en Palacio Nacional ayer, y Enrique Peña Nieto, el gran impune, el que era presidente cuando desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa, la cabeza de la verdad histórica. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Mira, no, estoy más bien como en una especie de conmovido, todas esas donaciones para Sin Censura. La verdad es que es bien importante. La gente sabe todo lo importante o lo que representa el periodismo independiente, y es la única forma de mantenernos, Vicente. Y la verdad es que me impresiona ese apoyo, y tú tienes razón. Bueno, mira, hay dos cosas con el caso Ayotzinapa que de pronto, ayer la dijo el presidente una, pero pasó como inadvertida. El presidente dice, por ahí atrás está la Organización de Estados Americanos, la OEA, y recordamos a qué fue Xochitl Gálvez, a dónde fue a Xochitl Gálvez cuando fue a Washington. Fue a reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el mayor golpista de América Latina, Luis Almagro. Le fue a pedir ayuda. Ahí tienes la ayuda. Ya lo dijo el presidente ayer, hay mano negra en el caso de Ayotzinapa, y él enfocó a Álvarez y Casa, que tiene razón, pero esa es la OEA, la Organización de Estados Americanos, así que ya tienes el intervencionismo que fue a solicitar Xochitl Gálvez, las órdenes de la Organización de Estados Americanos para mover un caso que que tiene otra naturaleza. Yo te decía ayer, uno de los peores enemigos de los normalistas rurales en este país son el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. En 2013, un año antes de todo el caso Ayotzinapa, había planes ya. Enrique Peña Nieto tenía en su escritorio los decretos para desaparecer la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ya los tenían, habían encontrado más o menos 2012, habían confirmado el hallazgo de uno de los mayores yacimientos de oro en el estado de Guerrero, que es una entidad riquísima, hay cualquier cantidad de minerales. Así que había también visos de que Ayotzinapa se había convertido, no visos, evidencias de que Ayotzinapa se había convertido en el gran centro aglutinador del inconformismo en el estado de Guerrero, y que se preparaba un movimiento armado. Finalmente no se levantaron en armas, pero había ya evidencias muy sólidas de que movimientos de Guerrero habían confluido en la normal y pensaban levantarse en armas contra Enrique Peña Nieto. Finalmente no lo hicieron, pero en 2014 se presenta la oportunidad en aquel mes de septiembre, cuando los estudiantes preparaban, como cada año, una serie de tomas de autobuses que ya las líneas de autobuses estaban acostumbradas. Tomaban los autobuses y con eso viajaban a la Ciudad de México para protestar, para participar en las protestas y la conmemoración por el 2 de octubre del 68, no se olvida nunca. Y se les presentó la oportunidad y los desaparecen. Y ya hay evidencia sólida, porque además yo la publico en un libro en 2016, de que el ejército estaba metido, de que estaba metido a Guerreros Unidos, un grupo de narcotraficantes, que había policías municipales de Iguala, de algún otro municipio, había gente del Poder Judicial de Guerrero metido también, eso que desaparecieron videos, es decir, había de todo. Era un caldo de cultivo. Había evidencias de que el ejército estaba infiltrado en Ayotzinapa,
y de que Peña Nieto y de que el general Salvador Cienfuegos, que no se nos debe olvidar, que el general Salvador Cienfuegos, que era el general secretario de la Defensa Nacional, conocían desde el minuto uno lo que estaba pasando en Ayotzinapa, y Peña Nieto autorizó todo lo que pasó, y hubo una conjugación, y yo digo que hubo una conspiración de silencio, que es como yo narro en mi libro, lo escribo así, y para ocultar todo lo que estaba pasando, y lo ocultan, lo desaparecen, y Peña Nieto es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es el hombre que autorizó, el hombre que después ordenó al procurador general de la República darle forma a lo que finalmente llamaron la verdad histórica. Así que Jesús Murillo Caram le da forma, se lo presenta a Peña y lo autorizan todo. Y a tomar, bueno, este hombre con la complicidad de quién, de Tomás Herón de Lucio, que ahora está autorrefugiado y protegido en Israel por el gobierno sionista de Benjamín Netanyahu, y el apoyo de Miguel Ángel Osorio Chong, que es otro de los grandes olvidados en este caso. Sí, había una conspiración de todo para silenciar todo lo que fuera Ayotzinapa, pero el principal responsable era el presidente de la República, por él era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y se va, mira, y está gozando de los millones que se robó, de los millones que se llevó, tiene una visa dorada en España, está gastando, lleva una vida principesca, y nosotros aquí desmadrándonos por el caso Ayotzinapa. Pero yo te decía, por primero hay que aclarar lo del presidente, lo dijo muy bien ayer, ¿sí? Hay mano negra desde la Organización de Estados Americanos. ¿A qué fue Xochitl Gálvez? A pedir la intervención de Luis Almagro, y se la concedió. Así que hay una conspiración y hay una guerra sucia, pero el principal culpable, porque era el comandante supremo, es el presidente Enrique Peña Nieto. Sí, aquel 26 de septiembre de 2014 cambió la historia de este país. Este país es igual, pero ya no es el mismo. Ya no es el mismo, pero él está ahí. ¿Qué hubo ese día? Violación a los derechos humanos, destrucción de evidencia, testimonios arrancados bajo coacción, bajo tortura, terrorismo visual. Es decir, hubo de todo después aquel 26 de septiembre de 2014. Yo siempre lo repito, no hay que olvidar que 3 estudiantes ese día, aquel 26 de septiembre de 2014, fueron asesinados, y uno de ellos fue desollado en vida. Los asesinados, recuerda, eran Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo. Y Julio César Mondragón Fontes fue desollado en vivo. Lo digo porque consulté médicos militares y ellos me explicaron cómo se había hecho el corte, y solo con la participación del presidente y la autorización, las órdenes del presidente, se pudo haber consumado la desaparición de 43 estudiantes. Ellos sabían, no es uno o dos, que ya había habido muertos en Ayotzinapa, por ejemplo, en 2011, que es cuando aparece Vidulfo Rosales, y aparece más o menos en 2010, pero en 2011 ya es visible Vidulfo Rosales Sierra, que es un activista en Guerrero, y Ayotzinapa se convierte en el gran caso después de 68, del 2 de octubre de Gustavo Díaz Ordaz, después del halconazo de junio del 71 con Luis Echeverría, se convierte en ese caso emblemático, y viene todo esto que está ya hoy en pleno proceso electoral, y ayer lo decía Vidulfo Rosales Sierra, vamos contra Claudia Sheinbaum Pardo, nos vamos a aparecer en cada mitin, si se convierte en una gran hoguera política, pero el principal responsable está gastándose nuestra lana, todo el dinero que se robó en España. Aquí nos deshacemos y hay un movimiento político y dejamos fuera a los verdaderos culpables, a los verdaderos. Hay, ayer lo decíamos, una treintena de personas, de testigos del caso, fueron o asesinados o murieron de causas naturales, la mayoría asesinados. Entonces, ¿cuándo y cómo se va a resolver si tenemos al principal culpable gastándose en España y al otro protegido por Israel, Tomás Herón de Lucio, que además lo vimos en video, ordenando torturas, presenciando, participando en ella? Así que, mira, bueno, ahí lo tenemos, son culpables de todo,
¿Y qué hay? Que nosotros aquí tenemos a fuego, claro, avivado ese fuego por la Organización de Estados Americanos, una organización golpista, dirigida por un golpista, un diplomático uruguayo, Luis Almagro. Este país se aviva en cuestiones políticas en una guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y también directamente contra Claudia Sheinbaum Pardo y contra la Morena y la 4T, y tenemos a un hombre allá gastándose millones, Vicente. Eso debe ser terrible para este país, debe ser terrible para todo el mundo, que al principal culpable lo tenemos en España, lo tenemos gastándose nuestro dinero que se robó además. Sí, un hombre que además fue asesino, yo lo documenté en su momento, lo publiqué en 3 libros, asesinó a su esposa, era capo del narcotráfico y allá está libre, Vicente. Y aquí se aviva el fuego de la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, Vicente. Y Paco, entiendo que no lo entiendan muchas personas en esta exigencia que es válida, ¿no? Nunca nos vamos a poner en contra de la exigencia de justicia y que se dé con los 43 desaparecidos, pero solamente como ejemplo, las columnas que publican periodistas solo como ejemplo, Ricardo Rafael. Estoy viendo lo que publica. Dice, el principal atributo político de AMLO ha sido que los más desprotegidos se sientan representados por él. Pero el derribamiento de la puerta no es una mera anécdota, sino un hecho que anuncia el desgaste de la narrativa oficial dominante. No, pues ahora resulta que AMLO es culpable de la desaparición de los normalistas. Me parecen análisis muy tontos, muy ramplones, mi querido Paco, pero desafortunadamente todo esto que viene de una exigencia válida termina en medio del proceso electoral dándole la carnita a los odiadores de López Obrador. Vicente, ¿recuerdas? Ayer lo platicamos. Esto le está dando, tú tienes razón, carnita, es como echar gasolina al fuego en época de verano, en época seca, para incendiarlo. Dijimos ayer que esto era un movimiento que iba a utilizarse contra Andrés Manuel López Obrador. Es terrible lo que pasó. Yo publiqué un libro en 2016 donde narro todo el dolor que se pasa. Hay que buscar justicia, hay que hacerla. El dolor de los padres debe ser el dolor nuestro, como lo del 68, como del 71, como la guerra sucia que vivió este país por años. Pero eso es una cosa, lo otro ya es un movimiento político, y dijimos ayer, se convirtió en un movimiento político que mañana, desde ayer mismo, recuerdas, Xochitl Gálvez se trepó en el caso, hoy se trepan políticamente hablando esos periodistas ilustrados que llamaba Genaro García Luna. Hay atrocidades que son innegables, pero ellos están cometiendo una atrocidad y están dejando fuera, y yo por eso quería poner en el centro a la figura de Peña Nieto. En estas atrocidades innegables, dejaron fuera a Enrique Peña Nieto y todo mundo está desgastada la narrativa del presidente López Obrador. No, lo que hay es una guerra sucia que nace en parte de sus comunicadores, hay que decirlo, de Ricardo Rafael, al que le pongas a Loret de Mola, al que pongas Anabel Hernández, una narrativa de ellos sí, pero hay también una narrativa que viene desde la Organización de Estados Americanos, y eso es terrible. ¿Por qué? Porque esto forma parte de la campaña golpista que se puso en marcha a partir del 1 de diciembre de 2018. ¿Cuánto va a impactar? Mira, yo tengo confianza que con la candidata que tienen no va a impactar, pero finalmente es un movimiento que avivó y que dio la voz de arranque Jorge Castañeda, que fue el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Vicente Fox, por lo menos en los 2 primeros años, y es un hombre que dio prácticamente la voz de ataque, y ahí aparecen, queriéndolo o no, aparece Vidulfo Rosales Sierra, aparece Xochitl Gálvez y aparecen todos estos comunicadores que quieren regresar al PRI o al PAN, a cualquiera de los dos, en este caso panistas, Xochitl Gálvez Ruiz, que avivan, que alimentan el fuego de esta guerra sucia.
hay una pregunta que es inevitable. ¿A dónde está Peña Nieto, Vicente? Castañeda ya vivó, ya les dio una orden, ya les dijo, no hay recato alguno, hay una guerra sucia en serio y avisada además por televisión. Lo dijo en un canal público abierto, si hay una guerra sucia. Entonces la pregunta es inevitable, sí, y con todos estos, ¿a dónde está Enrique Peña Nieto? ¿A dónde está Tomás Herón de Lucio? ¿Y a dónde, qué papel van a jugar personajes como Vidulfo? ¿Sí? ¿Qué papel van a jugar estos personajes? ¿Qué papel, hay que decirlo, ya lo decía ayer Omar, ¿sí? Que la gente me reclamaba, ¿cómo puedes confiar en Omar? Lo conozco, le he seguido su carrera desde Ayotzinapa, sé hasta dónde puedo confiar en una persona, donde no, pero él tiene razón. Ayotzinapa no es un grupo homogéneo, son varios grupos adentro, y hoy algunos de esos le están haciendo el caldo gordo al PAN, al PRI, que son los enemigos de los normalistas, Vicente. Así que la pregunta para mí central es, ¿y qué es inevitable? ¿Y a dónde está el principal culpable, Enrique Peña Nieto? ¿Y a dónde está Tomás Herón de Lucio, que participó en sesiones de tortura para arrancar confesiones a testigos del caso Ayotzinapa, Vicente? Oye, Paco, y si me permites cambiar de tema, bueno, que a lo mejor es parte de lo mismo, tú me dirás, esta guerra sucia, que ya es evidente, ¿no? Hasta internacional, contra López Obrador y contra Claudia Sheinbaum, ¿qué tanto ha costado? ¿Es un fracaso? Hasta el momento podemos decir que esta guerra sucia ha fracasado. Ayer yo le contestaba un tuit a Claudio X González que decía, salgan a votar el 2 de junio para que las cosas cambien, y básicamente les decía, lo que está diciendo es, por favor ayúdenme a recuperar lo que he invertido. ¿Les está sirviendo? Y te lo pregunto porque el presidente, de acuerdo a las últimas encuestas, mantiene entre el 70 y el 80% del respaldo a su gobierno, a la 4T. Y Claudia Sheinbaum, entre 30 y 40 puntos de ventaja sobre Xóchitl Gálvez. Voy más lejos. Clara Brugada en la Ciudad de México, a pesar de la guerra sucia, sigue con ventaja importante de más de 2 dígitos sobre Santiago Taboada. Dame tu opinión, Paco. Mira, Vicente, yo digo que por lo menos hasta ahora, esa guerra es un fracaso. O sea, no han entendido, empezando por Claudio X. Yo te dije, pero Claudio X no ha aprendido nada desde que andaba con Luis Donaldo Colosio Murrieta. Así, desde entonces intentó meterse a la política para ganar algo. A Luis Donaldo lo sé por testigos de esa época. Nunca lo tomó en cuenta, lo mandaban literalmente a tomar café, lo mandaban por el papel de baño ahí a Kimberly Clark. No ha aprendido nada, no han entendido que estamos curados ya de espanto. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, jugaron con el miedo después del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, después del homicidio o la ejecución de Juan Francisco Ruiz Massieu, y del cardenal Juan José Posadas Ocampo. Jugaron con el miedo. Había habido, recuerdas, en esa época más de 300 asesinatos políticos ordenados por Salinas, y nos metieron miedo, así que la gente salió a votar por Zedillo. Y después apareció un ranchero que de pronto parecía más o menos, y la gente se confundió y votó por Vicente Fox. Ganó, hay que decirlo, ganó democráticamente. Yo digo, nos fue muy mal con Vicente Fox, pero después nos metieron el miedo en la elección de Calderón y con las manos metidas de Vicente Fox Quesada. Nos metieron miedo y ganaron con un fraude escandaloso. En la siguiente elección nos volvieron a meter miedo, pero además le metieron cualquier cantidad de dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto, y con fraude. Yo digo que sí fue un fraude, por más que las urnas no lo reflejen, fue un fraude. ¿Por qué? Porque gastaron miles de millones de pesos para comprar la elección. Y este hombre llegó, Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia. En 2018 nos intentaron meter miedo otra vez, pero perdimos el miedo.
y salimos 31 millones. Hoy las evidencias dicen, por lo menos hasta hoy, que por lo menos 33 millones de personas saldrían o estarían dispuestas a votar por Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, las campañas del miedo no funcionan, no hay una propuesta clara, una propuesta grande. Hay que hacer un contraste de las propuestas de Claudia Sheinbaum Pardo y las de Xochitl Gálvez, pero no hay. Te vas a encontrar la mega cárcel, te vas a encontrar que prometen que van a aumentar las pensiones, las van a respetar, cuando el PAN es un partido que nunca votó por ninguna pensión, por ninguna, es decir, no hay una propuesta muy clara de gobierno de Xochitl Gálvez. Entonces, ya nos quitamos el miedo, y yo refería a la elección de la Ciudad de México porque es el corazón político de este país. Nos puede gustar o no, no le quito la importancia a ninguna de las otras 8 elecciones. Yo he dicho siempre, hay que apostarle a las elecciones locales. ¿Por qué? Porque en una reforma constitucional se necesita por lo menos el 50% más una de las legislaturas locales para hacer para una reforma constitucional, para avalar una reforma constitucional. Así que no le quito, pero la capital del país sigue siendo eso, el corazón político, y algunas encuestas dan 49. Estaba leyendo una de Verumen que se publica hoy en el 24 horas. Verumen le da 50. Si las elecciones fueran hoy, Clara Brugada, que déjame decirte antes de que te diga los porcentajes, ayer me reí porque una persona, tuve que trepar a un taxi y me pregunta, mira, fuimos en el viaje, fuimos todos callados, y antes de bajarme me pregunta por quién va a votar, y le digo, ¿a poco hay otra? Voy a votar por Claudia, sí, y el tipo como que se arrugó un poquito, y luego me dice, pero ¿a poco también va a votar por Clara Brugada si es centroamericana? Y entonces me da risa. Yo digo, no había escuchado eso en mi vida. Clara Brugada nació en Ciudad de México, y es una mujer que ha trabajado, porque conozco su trabajo de las utopías en Iztapalapa. Es mexicana, y le digo, es una mujer muy trabajadora y va a ganar, y voy a votar por el plan C. Y el tipo, entonces me dice, ¿y qué más? Le digo, nada. Le digo, lo bueno es que ya se va. Y me dice, ¿ya se va López Obrador? No, le digo, ya se va usted, porque yo aquí me bajo, ¿sí? Entonces, ese es, pero los porcentajes que leía hoy es que 55% en la de Verumen, 55% para Clara Brugada, 30% para Santiago Taboada del PRI-PAN-PRD, y solo 7% para Salomón Chertorivsky. Es decir, no, esa guerra sucia no ha impactado, por el contrario, creo que se les puede revertir, puede ser un boomerang, porque no han entendido que ya estamos espantados, perdón, ya estamos curados de la violencia, estamos curados de las guerras sucias. ¿Cuántas guerras sucias? 3 contra López Obrador. Entonces, estamos curados. Yo creo que en este momento lo mejor, van a mantener su guerra sucia, eso es clarísimo, la van a mantener la narrativa del narco, aunque ya lo dijimos, si hemos tenido un presidente narco fue Felipe Calderón Hinojosa, un narcogobierno, un narcoestado tuvimos, no solo narcogobierno, narcoestado con todo lo que implica, pero no va a impactar. No va a impactar, ¿por qué? Porque va a pegar en los sectores que ya están convencidos. Leía la semana pasada una serie de estudios políticos en los que advertían que por lo menos la gente que va a votar por Morena ya está convencida por quién va a votar. No va a cambiar su voto en las siguientes semanas. Y el trabajo, mira, las declaraciones de Castañeda son bien importantes. Ya la guerra sucia, ya chismes, lo que sea, ya, que además yo insisto que es un hombre violento, por más explicaciones que él dé. Él daba una explicación que decía por la buena o por la mala, y después hace una aclaración. Bueno, pero dentro de la ley, cuando uno busca las definiciones en el diccionario, y uno se encuentra por las buenas o por las malas, él dice, nunca dije que había que matarlo, no, pero por las buenas o por las malas implica violencia, implica que tienes que desaparecer a alguien. Y yo lo doy, mira, lo doy porque eso es bien importante. Por las buenas o por las malas es una locución adverbial que indica que algo se hará de cualquier manera, ya sea con buenos modales o de manera violenta y coercitiva. Esta expresión sugiere que se ha agotado el diálogo y se está dispuesto a aplicar la fuerza si es necesaria. Y lo que hace Castañeda, y que yo relaciono con esta encuesta, es darles la voz de ataque. Ya nos urge. Si en 2 semanas no se toman esas medidas peores de lo que ya hay,
van a perder la elección, y hoy sale esta encuesta y yo digo, por eso están asustados. Ellos conocen estas encuestas, Vicente, conocen el resultado, ¿va a impactar? Yo digo que no, pero tampoco podemos decir que la elección esté decidida. La elección se va a decidir el primer domingo de junio próximo, no el 2 de julio, como dice Xochitl Gálvez, el primer domingo de junio de este año se va a decidir la elección. Hoy tienen que trabajar durísimo, Clara Brugada, Claudia Sheinbaum Pardo, cada uno de los candidatos de Morena, nos pueden gustar o no. Yo he señalado que hay candidatos que no me gustan, pero entiendo lo que está pasando. Entiendo que es parte de por qué algunas personas están en Morena. ¿Por qué Morena les dio candidaturas? Porque ellos saben, por ejemplo, la de Rubiel Ávila Villegas, que yo he documentado su corrupción, pero entiendo que tiene un capital político en el Valle de México durísimo, grueso, y que esos votos los va a necesitar Morena, va a necesitar todo, y todos vamos a necesitarlo. ¿Para qué? No para que gane Claudia, que va a ganar, y que tiene que trabajar duro, y Clara Brugada y todos los demás. No, ¿para qué? Para conseguir el 70% y más del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, el Senado. No se puede especular con eso. Así que va a impactar, pues ya sí va a impactar. Están reforzando a las huestes panistas, a las huestes priistas, no digo perredistas porque hay evidencia de que puede incluso perder el registro, pero Claro. no va a impactar, no, pero ellos están tratando de reafirmar y de confirmar su voto duro, Vicente, y yo espero verdaderamente sí, no solo que gane Clara Brugada, sino que este país gane el plan C y entonces se puedan poner en marcha los cambios constitucionales que se requieren, empezando por la reforma judicial, Vicente. Pues mi querido Paco, seguiremos con este análisis, seguiremos hablando de estos temas aquí en este espacio libre como el viento. Por lo pronto sigo invitando a la audiencia de Sin Censura para que busque tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que te apoye en redes sociales, Paco. Vicente, yo te agradezco mucho y sí, seguimos aquí, nos vemos mañana, viernes, fin de semana. Yo ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y muchas gracias, Vicente, como siempre. Te mando un abrazo, Paco, el maestro Francisco Paco Cruz hablando con nosotros sin censura.